Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la importante publicación Análisis Semanal. Economista Acosta, el gobierno de Noboa ha superado ya su primer mes en un gobierno corto. Es un tiempo relativamente corto, pero también relativamente largo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre qué perspectivas, qué claridad hay sobre ese programa económico que tiene que aplicarlo ya el gobierno, cuando en la contraparte hay un estado de situación en materia de seguridad jurídica que se encuentra realmente por los suelos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que desde el lado positivo, el gobierno en este casi mes se ha dado cuenta de la gravedad del problema. Eso ya es un avance importante. El día de ayer, el ministro de Finanzas hizo una presentación donde transparentó las cifras y reconoció que el déficit iba a bordear los 6.000 millones de dólares, que los atrasos iban a alcanzar la astronómica cifra de 5.000 millones de dólares. Entonces, es un paso importante que se den cuenta la gravedad del problema. Ahora, el pendiente importante también es definir medidas para enfrentar este problema. Eso todavía no existe. Lo que hizo el gobierno es enviar un proyecto económico urgente a la Asamblea en materia tributaria que no alcanza ni siquiera para un paño de agua tibia. Eso no va a solucionar los problemas fiscales de ninguna manera. El problema fiscal es muchísimo más grande y el gobierno tiene que idear de manera rápida un programa integral que todavía no se ha hecho público. Eso da a entender que todavía no existe. Ese es el gran desafío y es urgente porque es un gobierno corto. Un mes es un periodo largo, un gobierno que va a tener apenas 17 meses. Un mes ya es un periodo considerable. Entonces no podemos seguir esperando, sobre todo dada la gravedad de la situación fiscal que estamos viviendo. Ahora, ¿en qué medida el gobierno piensa utilizar eso que llamó el Plan Z, utilización de reservas? Entendemos que el mes pasado se ayudó el gobierno en sus pagos con fondos de la Corporación Financiera Nacional, del Banco del Estado, y estaba en planes, me parece que se lo ha quitado ya, ese reperfilamiento de la deuda con el Banco Central en el proyecto económico urgente. Sí, bueno, el Plan Z implicaba financiamiento del Banco Central al gobierno, algo que en la actualidad es ilegal. Para poder hacer ese financiamiento se necesita modificar la ley de defensa de la dolarización. Eso hasta ahora no se lo ha planteado. Lo que se planteó en la reforma tributaria es extender el plazo para poder pagar la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central, sustituir los bonos por unos nuevos que tengan un plazo un poco más largo. Realmente en la última versión que se está discutiendo en la Asamblea, se coloca una extensión de 5 años adicionales, es decir, pagar toda esa deuda hasta 2040. Lo cual le da un cierto respiro al fisco, pero no significa incurrir en lo que actualmente es ilegal, que es que el Banco Central financie al Ministerio de Finanzas. ¿Cuáles considera usted deberían ser los principales pilares de ese programa económico que aún no se perfila? La reforma tributaria que está planteada considero que es positiva en línea de que le permite comprar tiempo al gobierno. 2024, mal que bien, va a lograr sostener en algo las recaudaciones. Pero el gobierno tiene que ir al origen del problema. El problema fiscal nace de un gasto, especialmente un gasto corriente, imparable. En lo que va del año, apenas en 10 meses del año, el gasto corriente sube en 1.400 millones de dólares. Entonces, la solución al problema fiscal pasa por el lado de optimizar ese gasto. Necesitamos detener ese crecimiento del gasto. Si mientras sube el gasto de esa manera no hay dinero que alcance. Hemos vivido ya varias reformas tributarias en el pasado tratando de solucionar el problema fiscal y vemos que a los pocos años la situación vuelve a ser insostenible. Y eso está porque el Estado ecuatoriano, los políticos ecuatorianos extienden la sábana más allá de lo que es responsable. Entonces, hay que optimizar el gasto, que eso significa priorizar en salud, educación, seguridad, eso es lo importante, y eliminar lo demás, y focalizar subsidios a los combustibles. El subsidio tiene que ser para la población más vulnerable, no para los más ricos del Ecuador. Y en este momento tenemos un subsidio a los combustibles que el 50% del subsidio lo capta
quintil más rico de la población. Es decir, la mitad del subsidio de los combustibles, alrededor de 1.500 a 2.000 millones de dólares al año, los regalamos al 20% más rico de la población. Es una situación simplemente insostenible que tiene que ser enfrentada en este plan económico. ¿Ve usted alguna señal de que el gobierno de Noboa quiera asumir este reto? Bueno, Noboa ha dado todas las señales de que no quiere asumir el reto, de que lo que le interesa es reelegirse en 2025. Sin embargo, si es que no corrige los desequilibrios, si no le devuelve la salud a la economía, va a perder las dos cosas. Va a perder su popularidad, va a perder la reelección y va a perder la salud de la economía. Entonces va a verse obligado, no porque quiera, sino porque la realidad le exige, va a verse obligado a tomar correctivos. Vemos cómo poco a poco, en este primer mes, los ministros, y particularmente el ministro de Finanzas, ha ido descubriendo los problemas de la economía ecuatoriana y poco a poco se ha ido dando cuenta de la gravedad. Espero que no le tome tanto tiempo más darse cuenta también de cuáles son las soluciones y la necesidad de tomar correctivos urgentes, porque estemos muy claros, la alternativa de no hacer nada o de seguir raspando la olla hasta sacar el cocolón, eso no es sostenible. Eso va a generar un costo político gigantesco, porque ya el gobierno está anunciando 5.000 millones de dólares en atrasos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno genera una cadena de iliquidez que no va a pagar a sus proveedores, estos a su vez no van a pagar a sus proveedores, y eso tiene un costo político enorme. No pagar a los GATS, a las alcaldías, a las prefecturas, tiene un costo político enorme. Entonces, la alternativa de no hacer nada para conservar capital político no existe. ¿Qué tan grave es este tema de la iliquidez, si es que esta persiste, con los defectos que usted ha señalado para los dependientes de entidades del Estado, miles de trabajadores, para los GATS, para los miles de proveedores del Estado? ¿Engendra esto adicionalmente un riesgo de una depresión? Bueno, es muy probable. Yo creo que el crecimiento económico va a ser aún menor de lo que estima el Banco Central. El Banco Central estima que el próximo año la economía crezca apenas 0,8%, muy influenciado por el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní TT. La producción petrolera del Ecuador va a caer en 7, el PIB petrolero va a caer en alrededor del 7% por esa decisión. Un fisco quebrado está en este momento funcionando como un lastre también a la economía, porque el fisco necesita recursos. Entonces se gasta el dinero de la CFN para pagar sueldos de noviembre. Ese dinero debe haberse usado para dar crédito productivo, pero no, se utiliza para gasto improductivo del gobierno. Ahora ha colocado bonos a la banca para poder sacar recursos para pagar el 13º sueldo. Nuevamente, crédito, dinero, ahorro que debió usarse para el crédito productivo, se usa para el gasto improductivo del gobierno. Y así sigue raspando la olla, aumentando el tamaño de los problemas, reduciendo la cantidad de ahorro disponible para actividades productivas, generando una cadena de liquidez al no pagar sus obligaciones, porque es un fisco que compra mucho, pero que después no paga porque no tiene plata. 5.000 millones de dólares en atrasos, de los cuales 1.000 millones son con el sector privado. Y hay que estar muy claro que el próximo año, con el cierre de Yasuní TT, va a haber un golpe adicional, especialmente para los GATS, porque van a tener una caída adicional de ingresos. Ellos participan de las rentas petroleras. El próximo año van a caer significativamente las rentas petroleras por el cierre de Yasuní TT, y eso va a implicar otro golpe para los gobiernos locales y para el gobierno central, que va a tener aún menos recursos. Por eso es que es tan importante que el gobierno sea proactivo, que comience a tomar correctivos ahora y que no lo haga simplemente en respuesta, en reacción a situaciones inevitables, porque terminan tomándose medidas que al final del día, si se les hace de apuro y de manera reactiva, terminan siendo más costosas para la población. Usted ha señalado, si no le entendimos mal, que hay una previsión del Banco Central de un crecimiento para el próximo año de apenas un 0,8 del PIB. Citi Research señaló que sería de 1.5, Barclays lo hace de 1.7. ¿Cuál es la proyección de análisis semanal? Yo estoy más alineado, nuestra proyección está más alineada con la del Banco Central, creemos que el crecimiento puede ser incluso algo más bajo. ¿Cuál es la diferencia entre las distintas proyecciones? Tanto Citi como Barclays lo que hace es una proyección estática.
Dice, si las cosas van como hasta ahora, ¿qué es lo que sucedería? El Banco Central, en cambio, incorpora en su proyección el cierre del Yasuní ITT. Sabe que hay que cerrar hasta agosto y por eso es que lo considera dentro de su proyección. Y la realidad es que probablemente la proyección del Banco Central termine siendo muy optimista porque tenemos este fisco quebrado que sigue utilizando el ahorro, consumiendo el escaso ahorro nacional, y eso limita la capacidad de financiar actividades productivas. ¿Y qué significa para el país ese crecimiento de 0,8 o menos? Significa que en términos per cápita nos vamos a empobrecer. Va a ser un año de empobrecimiento. Y el crecimiento para este año, el Banco Central estima que este año la economía crecería apenas 1,5, ya por debajo del crecimiento poblacional. Para el próximo año la situación va a ser aún más grave. Entonces lo que estamos viviendo es lo que ya podemos ver a nuestro alrededor, una situación donde el empleo es escaso, donde no hay oportunidades laborales. Al día de hoy existen alrededor de 600,000 empleos menos de los que existían en 2014 al fin de la bonanza. Estamos viviendo una nueva oleada migratoria de gran magnitud. Ha habido una salida, hay 2 años consecutivos con fuerte salida neta de ecuatorianos en búsqueda de oportunidades. Entonces, definitivamente, la situación es muy compleja y requiere de decisiones y de correctivos urgentes por parte de la política pública. El alcalde de la ciudad de Cuenca, el día de ayer, entendemos que metafóricamente dijo que si el gobierno no le transfiere algo más de 10, 12 millones de dólares que están pendientes, va a cerrar sus puertas. Por otra parte, el prefecto de la SUAY ha señalado que son 17 millones que se le debe a la prefectura. Juan Carlos Vega, el ministro de Economía, en sus declaraciones el día de ayer también, señaló que una de las alternativas para los municipios va a ser entregarles bienes raíces, inmuebles que están bajo el control de Inmobiliar y que los municipios tendrán que monetizarlos. ¿Es esa una salida factible? Esa no es una solución, es transferir la iliquidez del gobierno central a los gobiernos locales. Esa no es la salida. Al final del día, ¿cómo van a ser líquidos esos terrenos o edificios que reciban los gobiernos locales? ¿Qué pueden hacer con esos recursos, con esos activos? Entonces, la salida realmente va por el lado de una priorización de gastos. Y la priorización de gastos tiene que ser a todo nivel, a nivel del gobierno central, pero también a nivel de los gobiernos locales. Necesitamos trabajar en una mayor calidad del gasto, gastar en lo importante, salud, educación, seguridad, y dejar de hacer todo lo demás, porque no existen recursos para hacer todo, y el gobierno y el Estado en general, en todos sus niveles, tiene que entender que la prioridad tiene que ser lo que le cambia la vida al ciudadano, y que en todo lo que se puede usar capitales privados, hay que hacerlo. Para eso son las asociaciones público-privadas, las APPs, que se están trabajando en el proyecto de ley, que hay que hacerlas funcionar, porque hay muchas obras de infraestructura, obra pública, que se pueden hacer con capitales privados. Hay inversionistas interesados. El país no debería construir una sola hidroeléctrica más con capitales públicos. Tiene que hacerlo con capitales privados, con mecanismos tipo APPs o concesiones para aprovechar y reservar los capitales públicos que son escasos para aquello en lo que no va a encontrar interesados privados. Por ejemplo, para construir infraestructura en zonas rurales, no va a haber interesados privados. Pero para hacer una mega obra de ingeniería o una hidroeléctrica, sí hay capitales privados. Entonces eso se llama saber priorizar, usar los recursos escasos en lo importante, en lo que no se puede conseguir capital privado, y para todo lo demás, aprender a usar mecanismos como las asociaciones público-privadas y las concesiones, que es como funciona en todo el mundo. En el mundo se utiliza de manera muy intensiva para la obra pública ese tipo de mecanismos, y el beneficio es que no se necesita que el Estado tenga recursos. En el caso ecuatoriano, no podemos esperar 10 años o 20 años para que la crisis fiscal se solucione y tengamos un Estado nuevamente boyante, tal vez por una nueva bonanza petrolera o minera. No tenemos el tiempo para esperar. Necesitamos las inversiones hoy. Ahora que el Estado no tiene plata, hay que elevar la inversión en obra pública. ¿Pero cómo hacerlo? Usando capitales privados a través de este tipo de mecanismos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa mientras tanto con el riesgo país?
Bueno, el riesgo país está por las nubes y sigue subiendo, y ese es el resultado de una situación fiscal insostenible. El fisco y las cifras que reveló ayer el ministro realmente son dramáticas. Un déficit de casi 6.000 millones de dólares, atrasos por 5.000 millones de dólares, es una situación insostenible. Y tener que raspar la olla como está haciendo, vender las joyas de la abuelita, vendiendo el oro de la Reserva Internacional, utilizar el dinero de la CFN para pagar sueldos, colocarle bonos a la banca para pagar el 13º sueldo. La situación realmente es tremendamente complicada y eso lo ven los inversionistas, que a través de esa elevación del riesgo país lo que están diciendo es no le queremos prestar dinero al Ecuador. Las cuentas fiscales son insostenibles, siguen gastando alegremente cuando no tienen plata, y lo más pronto que tarde va a venir un posible default, es decir, dejará de pagar sus deudas porque no maneja bien y de manera responsable las finanzas públicas. El gobierno tiene que dar un giro total en la política pública, tiene que demostrar que sí es capaz de generar una política pública responsable, porque eso es lo que genera un beneficio a los ciudadanos. No necesitamos del gobierno que sepa hacer la mejor fiesta de todas y que después nos deje un chuchaqui gigantesco, como es lo que estamos viviendo ahora. Estamos pagando las consecuencias de una bonanza mal manejada. Necesitamos un manejo sostenible, responsable, un gasto público que se pueda sostener hoy y mañana, con precios altos del petróleo y con precios bajos del petróleo. Eso se llama sostenibilidad. Escuchamos diversas versiones a diversos economistas, expertos en esta materia en el país. Podemos percibir más coincidencias en el tema de la focalización de subsidios, particularmente el subsidio a los combustibles, también una necesidad de reducción de tamaño del Estado, pero vemos discrepancias en cuanto a la imposición de más impuestos, entre ellos una eventual elevación del IVA o mantener o elevar el ISD. ¿Cuál es su opinión sobre estos dos últimos? Mire, el origen de la crisis fiscal está en ese gasto que sigue subiendo. Entonces, la solución no es subir impuestos. Igual que en 2021, pues nos vendieron que con esa reforma tributaria, que fue un palazo a la clase media, la reforma tributaria de Guillermo Lasso, nos dijeron que iban a solucionar los problemas fiscales. Elevaron los impuestos y ¿cuál fue el resultado? Nuevamente estamos en una situación de déficit importante. Entonces, la solución no es seguir elevando impuestos porque no va a haber ingresos que alcancen si es que si el gasto sigue subiendo. Entonces, la solución viene por el lado de optimizar el gasto, es priorizar en lo importante, salud, educación, seguridad, y focalizar subsidios. Por ahí está la solución. En una economía que está desacelerándose y que ya actualmente vemos 3 meses consecutivos de caída en ventas, subir impuestos lo que significa es quitarle dinero a la economía, menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, para invertir, es quitarle impulso. Entonces no necesitamos quitarle impulso a una economía de por sí ya debilitada. Lo que tenemos que hacer es poner en orden de una vez las cuentas fiscales para que el fisco tenga un gasto sostenible, optimizando gastos y focalizando subsidios a los combustibles. Aunque ya se refirió usted al decreto económico urgente, tras su aprobación, ¿qué efectos espera se den en el país? Y sobre todo, ¿cuál debería ser el próximo y urgente paso o próximos y urgentes pasos del gobierno? Bueno, yo creo que el más urgente es aplicar un mecanismo para focalizar subsidios que sea adecuado, que sea políticamente viable. Y hay estrategias, hay enseñanzas que podemos tomar de lo que se hizo en el pasado. Entonces, yo creo que una focalización de subsidios tiene que tener los siguientes pasos. Primero, identificar a quién beneficiar, pues a los más pobres, a quienes garantizar que la tarifa del transporte público de buses no cambie. Ese es el primer tema. Segundo, reintroducir la banda de precios de los combustibles, esa banda que permitía una flotación, una variación de hasta 3% mensual. Eso permite reducir al mínimo el costo político de la variación de precios de los combustibles. Tercero, crear un mecanismo para entregar una compensación a los buses para que puedan mantener la tarifa fija. ¿Cómo se puede compensar? Muy sencillo, a través de una tarjeta de débito se negocia un monto, un consumo promedio de cada unidad productiva, de cada unidad de buses, un valor fijo, se dice tantos galones en promedio al mes y se les compensa por el diferencial de precios entre el valor subsidiado y el precio de mercado.
Entonces, todos los meses se les transfiere a través de la tarjeta de débito el valor correspondiente de compensación por el subsidio a los combustibles. Y el siguiente paso es crear un fideicomiso para que los recursos que se ahorren de la focalización de subsidios tengan un uso muy específico, que se utilicen para seguridad y para educación, para nada más. Que ese dinero no vaya al presupuesto general del Estado, porque lo que no queremos es que ese dinero sirva para financiar una farra fiscal. No, ese dinero tiene que ir para utilizarse en temas que los ciudadanos valoran. Eso va a ayudar a generar confianza en este mecanismo y además respaldo a un mecanismo que por más que sea un sacrificio para todos los que tendremos que pagar un precio más alto de los combustibles, pero es un sacrificio que lo haremos con mayor gusto o con menos desagrado si sabemos que eso nos beneficia a todos, nos beneficia porque permite mejorar las capacidades de lucha en contra de la inseguridad y también porque permite mejorar la educación. Para finalizar, de todo lo que dijo el ministro Juan Carlos Vega, ¿se ve por allí una luz al final del túnel? Si las cosas se hacen bien dentro de lo que dice el ministro, ¿hay esperanzas de una recuperación? Bueno, yo no diría de recuperación porque los problemas son tan graves. Lo que sí me da algo de esperanza es que sí se ha visto un ligero cambio en los discursos y en lo que dice el gobierno. Inicialmente el gobierno no veía la gravedad del problema, entonces decía, esta reforma tributaria es mi plan económico, cuando no es ni siquiera un paño de agua tibia. Ya gradualmente ha ido cambiando el discurso y dice, no, si hay necesidad de más. Ya inicialmente dijo, no vamos a topar los subsidios, ahora ya dice, bueno, vamos a analizar topar subsidios. Entonces vemos que poco a poco, lentamente, lamentablemente muy lentamente, pero lo están haciendo, están dándose cuenta del problema, están abriendo los ojos frente a la magnitud del problema y comienzan a analizar también opciones. Esperemos que ese proceso continúe y que se acelere, porque realmente es un gobierno de muy poco tiempo, hay que tomar medidas urgentes. En noviembre tuvieron que cogerse dinero de la CFN para poder pagar sueldos. En diciembre colocarle bonos a la banca. ¿Qué van a hacer para pagar los sueldos en enero? ¿Cómo van a pagar los de febrero? Si no toman medidas a tiempo, las cosas pueden seguir complicándose muchísimo más. Entonces, ese es el escenario que deben evitar y que creo que pueden hacerlo, pero lo importante es que tomen medidas a tiempo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal.